Hola niños, ¿cómo están? Estoy súper contenta de estar hoy con ustedes en este nuevo día domingo. Y hoy es un domingo un poco diferente a los demás porque hoy celebramos en nuestro país el Día de la Madre. Y yo me gustaría a todos recordarles que saluden a sus mamás, que le agradezcan por las cosas buenas que han hecho y recordemos también que este no es solo el día de nuestra mamá, también es el día de nuestras abuelas, de nuestras tías, de todas las mamás. Y muchas veces de esas mujeres que no siendo nuestra mamá nos cuidan y nos aman como si fuéramos parte de su familia. Así que recordémoslas a todas, agradezcámoslas y mostrémosles todo nuestro cariño. Y antes de empezar con la clase, vamos a orar. Gracias Señor porque tú eres bueno y fiel con nosotros. Gracias Señor porque tú nos has permitido llegar otra vez a estudiar tu palabra. Yo te pido por cada uno de estos niños, por cada una de sus familias, para que tú los cuides, los bendigas y que lo que vamos a aprender hoy llegue a nuestros corazones y que nosotros siempre lo tengamos presente para poder hacer tu voluntad. En nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, nosotros hemos estado conversando todos los domingos anteriores acerca de esta armadura de los cristianos, que son los elementos que nosotros necesitamos para poder vivir nuestra vida cristiana de la manera que Dios nos pide y también que nos van a ayudar a protegernos de diferentes situaciones en las que nosotros podamos vernos envueltos. Y hoy vamos a hablar la primera parte de la armadura, que no es solo para defenderse, porque nosotros hemos estado hablando de escudo, de casco, de la coraza de justicia y cosas como esa, que a un soldado en el tiempo de los romanos, nosotros tenemos que contextualizarnos en ese periodo, le servían por si otro enemigo los atacaba, ellos se podían proteger. Y nosotros nos protegemos de los ataques de Satanás y de otras personas también que de repente atacan nuestra fe, o las circunstancias mismas que atacan nuestra fe. Nos defendemos con justicia, con fe, con todos estos elementos defensivos. Pero la espada es lo que a nosotros nos va a servir para llegar al corazón de otra gente. Y la Biblia dice que la espada del Espíritu, o la espada de nosotros los cristianos, es la palabra de Dios. Y vamos a leer un pasaje en el que Pedro utiliza muy bien la palabra de Dios para los mismos fines por los que nosotros la tenemos que utilizar. Nuestra lectura se encuentra en el libro de Hechos capítulo 2 y vamos a leer del 14 en adelante. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes obviamente pueden usar la Biblia que tienen en la casa. Dice versículo 14, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 12 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. ¿Por qué Pedro parte su discurso con esta explicación? Resulta que estamos en el contexto de la festividad de Pentecostés, que era una fiesta de la cosecha que celebraban los judíos. Habían pasado 10 días desde que Jesús había ascendido al cielo, después de morir y resucitar, él estuvo 40 días acá en la tierra y luego él asciende al cielo. Y había pasado ese tiempo cuando se estaba celebrando Pentecostés y Jesús le había dicho a sus discípulos que ellos tenían que esperar porque iba a descender el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando desciende el Espíritu Santo, los discípulos empiezan a hablarle a las personas y ellos hablaban en lenguas. Hablar en lengua significa, en el sentido espiritual, significa que yo soy capaz de hablar un idioma que no es el mío, sin haberlo estudiado antes, que simplemente yo empiezo a hablar y me sale en otro idioma. Entonces ahí habían personas de muchos lugares y cada uno escuchaba a los apóstoles en su propio idioma porque cada apóstol estaba hablando en un idioma distinto, pero habían otras personas que eran judías que escuchaban como sonidos raros porque ellos no conocían estos otros idiomas. Entonces ellos decían, ellos están haciendo estos ruidos, seguramente están borrachos. Y Pedro comienza con esta introducción. Y después en el versículo 16 dice, no
No, no, lo que ven ustedes es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. El profeta Joel es un profeta del Antiguo Testamento y era parte de la escritura que los judíos que estaban ahí acusándolos de ser borrachos conocían y estudiaban en su sinagoga. Entonces Pedro de memoria empieza a citar al profeta Joel y dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y hasta acá, Pedro de memoria está citando al profeta Joel para explicarle a las personas que lo que estaba ocurriendo era precisamente lo que el profeta había dicho hace mucho tiempo que iba a ocurrir, que finalmente había descendido el Espíritu Santo sobre todas las personas, sobre todos los siervos de Dios, y ellos ahora tenían estos dones especiales. Por ejemplo, poder hablar en otros idiomas sin haberlo aprendido. 22 dice, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos y maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Y ahora Pedro empieza a citar el libro de los Salmos. Y dice, veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida, me llenarás con la alegría de tu presencia. Y acá Pedro cita a David, que escribió el libro de Salmos, también parte de la escritura conocida por estas personas que estaban ahí, y ahora les empieza a explicar a qué se refería David con esto. Y les dice, queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía acá entre nosotros. Pero él era profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre según lo había prometido. Él dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por tanto, todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que
los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Y esta historia que nos relata el libro de Hechos es una historia que se parece a la historia que nosotros quizás podemos vivir en algún momento. Cuando nosotros estamos en una situación como Pedro, quizás no predicando a las 3.000 personas, pero quizás conversando con algún amigo o con algún familiar que desea saber de Jesús, nosotros necesitamos estar preparados, igual como Pedro estaba preparado. Pedro quizás podría haber dicho, bueno, yo viví con Jesús 3 años, entonces yo lo conozco, y podría haber empezado simplemente a hablar de sus anécdotas. Pero él sabía que las personas con las que él estaba hablando eran personas que estaban muy enfocadas y preocupadas de lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Pedro usó eso para poder, de alguna manera, hacerlos entender que el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros nos acercamos a una persona y queremos hablarle de Dios, nosotros necesitamos usar la palabra de Dios. No podemos simplemente hablar de nuestros sentimientos o de nuestras historias, que quizás nuestro testimonio puede ser súper interesante y puede ser muy útil, pero no es lo más importante, porque es el Espíritu Santo que convence a las personas. Y la Biblia dice que la fe de las personas viene por escuchar acerca de Dios. Y escuchar acerca de Dios viene por la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que despierta la fe en la gente es precisamente escuchar la palabra de Dios. Y Pablo compara a la Biblia con una espada, porque un soldado, para poder luchar con una espada, tiene que conocer su espada. Tiene que saber cuánto pesa, qué balance tiene, qué tanta fuerza necesita para levantarla, cuánta velocidad puede alcanzar. Y los soldados en ese tiempo entrenaban mucho. Y ellos de verdad eran capaces de manejar esa espada muy bien. El ejército romano era uno de los mejores del mundo en ese momento. Entonces, así como un soldado necesitaba conocer su espada y entrenar con su espada, nosotros necesitamos conocer nuestra Biblia. Y conocer nuestra Biblia significa que nosotros la vamos a leer, y no solamente cuando tenemos la clase en la iglesia o cuando escuchamos al pastor predicar los domingos, sino que nosotros en nuestro tiempo privado vamos a destinar algo de ese tiempo para poder estudiar la palabra de Dios, saber lo que dice. Quizás vamos a encontrar algunas cosas que no entendemos y vamos a poder preguntárselas a alguna persona que la conozca un poco más. Y eso es muy importante, porque finalmente eso nos va a ayudar a conocer a Dios, nos va a ayudar a conocer el plan que Dios tiene para las personas, y también nos va a ayudar a tener respuesta para otra gente que quizás tenga preguntas. También nosotros debemos memorizar la Biblia. Pedro no tenía los pergaminos y los rollos en ese momento a mano para poder leerlos, pero él se los sabía de memoria, y al sabérselo de memoria, en ese momento de necesidad, él pudo recurrir a la palabra de Dios. Y nosotros también necesitamos la Biblia en muchas ocasiones. Primero, como en el caso de Pedro, cuando nosotros queremos hablarle a otra persona. Quizás una persona va a tener, no sé, nos vamos a encontrar un compañero de curso llorando en el baño del colegio, por ejemplo, y va a necesitar nuestro consuelo, o va a necesitar una palabra del Señor, y quizás yo no voy a tener la Biblia conmigo, pero si yo me la sé, la puedo citar. También cuando nosotros vivimos alguna circunstancia difícil y se ve todo el panorama negro y estamos súper pesimistas, nosotros podemos recordar las promesas de Dios y animarnos con eso. Pero para recordar una promesa, primero tenemos que conocer esa promesa. Y para eso también nos sirve mucho memorizar la Biblia. Y cuando usamos la Biblia como nuestra espada, nosotros también necesitamos tener algunas precauciones. Primero, tenemos que entender que la Biblia no es nuestra palabra, sino que es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos usarla reflejando siempre el carácter y la intención de Dios. Y Dios, ante todo, es un Dios de amor, de misericordia y de gracia. Y nosotros debemos usar la Biblia con esa misma misericordia, gracia y compasión.
Nosotros, por ejemplo, si vemos a un hermano de la iglesia que está cometiendo algún pecado, es mi responsabilidad decirle al hermano que lo que está haciendo está mal, deshonra a Dios y que él debería cambiar su forma de actuar. La Biblia dice que es mi responsabilidad, así como es la responsabilidad de cada uno de ustedes si se ve en esa situación. Pero yo no voy a llegar donde esta persona que está en pecado con la Biblia diciéndole, oye, tú eres una vergüenza para Dios. Yo creo que él está súper decepcionado de ti. Y yo creo que tú deberías de dejar de ir a la iglesia y deberías dejar de decirle al resto que eres cristiano y deberías alejarte de toda la comunidad porque no vaya a ser que otra persona tome tu mal ejemplo. Y a lo mejor yo voy a tener un montón de versículos que van a decir por qué lo que él está haciendo es pecado y a lo mejor yo voy a tener razón. Pero yo no debo usar la Biblia para atacar y menoscabar a una persona. Yo lo que debo de hacer es usar esa Biblia con misericordia y gracia y decirle al hermano, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo no corresponde, está deshonrando a Dios y Él te invita a arrepentirte y Él te quiere perdonar y Él tiene un plan mejor para ti. Y nosotros estamos atacando la misma situación, pero con un enfoque de gracia y de misericordia. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso. También debemos de tener cuidado con no usar la Biblia simplemente para ganar un argumento, para sentirnos que sabemos más que otro, o que somos más inteligentes que otro, o que somos más espirituales que otro. Muchas veces hay personas que están sinceramente equivocadas en algún tema y yo no puedo llegar y usar la Biblia y decirle así como, mira, acá dice y yo tengo razón y tú no, y cómo es posible que tú no sepas, ¿ya? Porque eso no es, ese no es el carácter de Dios. Y Dios no escribió su palabra con la intención de darnos a nosotros un espíritu de superioridad moral frente a otros, ni para que nosotros nos llenáramos de orgullo y empezáramos a menoscabar a otra persona simplemente porque sabe menos que uno. Entonces nosotros tenemos que ser siempre muy cuidadosos, niños. Debemos que conocer la Biblia, debemos usar la Biblia y debemos usarla siempre reflejando el carácter misericordioso de Dios lleno de gracia. Y cuando nosotros veamos que una persona está triste, o cuando nosotros veamos que una persona está haciendo algo malo, o cuando nosotros veamos que una persona tiene preguntas, nosotros debemos usar la Biblia con fidelidad al texto, no simplemente agarrando un versículo y usándolo porque yo creo que más o menos se acomoda la situación, y siempre reflejando el carácter de Dios. Y la mejor forma que nosotros tenemos para conocer bien el carácter de Dios y para conocer bien el texto bíblico es usando tiempo para leer la Biblia y pidiéndole a Dios sabiduría para poder interpretarlo. Entonces nosotros, niños, tenemos este recurso que es precioso, que es maravilloso, y la invitación esta semana es a eso, a que le dediquemos un ratito todos los días a aprender de la Biblia, a leerla y a saber lo que Dios nos quiere decir. Muchas veces nosotros nos sorprendemos cuando empezamos a leer la Biblia y justo lo que leemos se parece a la situación que estamos viviendo. A veces Dios incluso es reiterativo y nos dice la misma cosa más de una vez. Y ahí nosotros podemos entender que quizás Él nos quiere dar algún mensaje especial. Pero si nosotros no nos acercamos a la Biblia, nos vamos a perder todas esas oportunidades. Entonces, es muy importante. Que estén muy bien, que tengan un lindo día de celebración con todas esas mujeres especiales, madres que hay en nuestra vida, y muchas, muchas bendiciones. Chao.